Muchas gracias por venir. A mí Marina Sayed, la gerente de la escuela, estaba organizando esto y me dijo, dame un par de títulos para charlas. Yo le sugerí un par de títulos, de cosas que eran como herramientas específicas para ciertos elementos del coaching, y después me fui de viaje. Y estuve en Chile 2 días que algo pasó con la telefónica y el hotel se quedó sin internet. Así que por 2 días no pude leer mis mails porque el único rato que tenía estaba dando una conversación intensiva de todo el día, era cuando estaba en el hotel, hacía un frío terrible, en el hotel no había internet. Así que cuando volví a tener internet, Marina me dijo, no nos pudimos conectar para chequear el tema de la charla, me gustaría algo más general, así que le puse un título, dice Coaching con PNL, la magia en acción. Ah, fantástico. Nada menos que el título de un libro de Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL, la magia en acción. Es buenísimo, me encanta el título porque da para hablar de cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que de qué querés que hable con la gente que ve? No, me gustaría que vos les cuentes cómo haces vos coaching con PNL. Bueno, así que el tema sería cómo hago yo coaching con PNL. Entonces habría que preguntarse qué será hacer coaching con PNL. ¿Quiénes de ustedes tienen algún contacto con la programación neurolingüística? Con la PNL, o sea, ¿quiénes tienen algún conocimiento de PNL? ¿Quiénes son coaches ontológicos? ¿Y el resto? ¿Qué los ha traído por aquí? ¿Qué los ha traído por aquí? Recursos humanos. ¿Recursos humanos? ¿Alguien más? Yo soy alumna. Alumna de Baja, están en formación. Bien. Yo soy curiosa. Muy bien, maravilloso, maravilloso. Creo que una de las características de lo que yo entiendo centrales para poder hacer coaching es la curiosidad. Estar frente al otro, dispuesto a sorprenderme con esta maravilla de ser humano que tengo sentado delante. Uno de mis mentores de estos tiempos, Stephen Gilligan, discípulo directo de Milton Erickson, formó parte del grupo original de desarrolladores de la PNL, decía, tenés que enamorarte de tus coaches. No en el sentido como del amor humano, sino que esa maravilla, ¿no? Como adelante mío tengo este ser humano que es como todo un universo que se me presenta y que me da como la posibilidad de asistirlo en algo que para él o para ella es sumamente importante. Una creencia, entonces pensaba, ¿cuáles serán como mis creencias básicas? ¿Qué sé yo? Tengo que hacer como un modelado, se supone que de eso se trata la PNL, ¿no? Que la PNL nació de la presuposición de que cuando alguna persona hace algo exitosamente una y otra vez en un contexto y es capaz de reproducir ese comportamiento una y otra vez y obtener ese resultado, debe ser que eso tiene una estructura. Debe ser que hay algunas cosas que las personas sistemáticamente hacen una y otra vez, y la idea con la que nació la PNL era ver qué hacían ciertos terapeutas que eran considerados magos en su época, que con estas personas con que nadie podía hacer cosas, ellos lograban cambios. Entonces, en ese momento, Bandler y Leder trabajaron con Fritz Perls, gran desarrollador de la terapia gestáltica, con Virginia Satir, una exitosísima y realmente maravillosa terapeuta sistémica familiar, y con Milton Erickson, probablemente el más grande hipnoterapeuta clínico del siglo XX, que cambió completamente el abordaje de lo que es hacer hipnosis y entendió el trance como un fenómeno natural del ser humano, en que los seres humanos no podemos mantener nuestra identidad así rígida 24 horas, 7 días a la semana, sino que naturalmente durante todo el día estamos entrando en estados como de conciencia expandida, donde lo interesante es que en esos espacios el cambio es posible. Que estos mapas rígidos de identidad que tenemos, por un momento se sueltan. Y yo pensaba, más allá de estas excelencias verbales y comunicacionales que tenían estas 3 personas, ¿qué elemento podría yo encontrar que tienen en común? Y era esta capacidad de realmente estar ahí con el otro. Estar 100% presentes en su relación con el otro. Y yo creo que la magia de cualquier forma de interacción que nos permita
asistir al otro a conseguir lo que quiere, está basada en eso. En esto que se produce cuando dos personas están plenamente presentes. Gregory Bateson, que era como, así como Humberto Maturana, fue como así digamos, el marco teórico de alguna manera donde muchos de los elementos del coaching ontológico se desarrollaron. Otro biólogo sistémico un poco anterior a él fue como el marco teórico donde se desarrolló la PNL. Gregory Bateson, un gran biólogo y epistemólogo, y él decía, todo el mundo sabe que 1 más 1 es 3. Pero cuando estoy yo plenamente presente y está el otro plenamente presente, y cuando en esa relación de uno y el otro se puede dar esto que decía Maturana, reconocer al otro como un legítimo otro, entonces realmente hay dos, no uno tratando de imponer su modelo del mundo sobre el otro, entonces aparece una tercera entidad que es independiente de las dos, que es la relación. Y yo creo que la magia en cualquier abordaje de coaching que estemos haciendo, sea coaching ontológico, coaching con distinciones de PNL, coaching corporal, coaching deportivo, coaching ejecutivo, se da en el espacio de la relación. Si hay alguna cosa que posibilita la magia, es esta tercera entidad que aparece cuando los dos están plenamente presentes allí. Y una de las creencias básicas que yo tengo es que cuando la persona me llama por teléfono, me envía un mail, ahora la gente se comunica por Facebook para pedir sesiones de coaching. Yo digo, mandame un mail y no, hay que seguir por Facebook porque el mail es antiguo. Yo soy antiguo, yo soy de la época del mail. Yo tengo la certeza de que esta persona no viene con un problema. Esta persona viene con una nueva versión de sí misma disponible, como cuando nos aparece un mensaje en la computadora que dice, tiene una nueva versión del software, dice Skype, entonces lo quiero instalar ahora y vos pones sí y me empieza a aparecer un problema con el instalador. Y yo antes de trabajar como coach y como formador en PNL durante muchísimos años trabajé en sistemas, dirigí una consultora de desarrollo de software. Así que de alguna manera soy un experto en informática y yo creo que la gente viene porque tiene un problema con el instalador. Sabe que hay una nueva versión de sí misma disponible para ella o para él. Sabe que una nueva posibilidad de ser otra persona, de aparecer en el mundo de una manera diferente. No porque la que haya tenido hasta el momento haya sido mala, pero por ahí ya no es suficiente para abordar los desafíos de este momento. Entonces la persona sabe que está teniendo un problema con el instalador. Si yo pensara que yo soy responsable, ¿de qué es responsabilidad mía? Que la gente cambie o que la gente alcance sus objetivos. Yo no podría dormir por la noche. Yo estoy convencido que mi trabajo se parece más al de un partero. Cuando la madre embarazada va al partero, la criatura van a ser igual. Convengamos que en muchas culturas la madre se va sola al lado de un río, en un rollito, y tiene al bebé solo, con un par de amigas que le cantan canciones mientras ella está pariendo. Así que yo pienso que el parto va a suceder igual, solo que la persona me ha dado el privilegio de ser su partero. Me ha dado el privilegio de poder asistirlos en ese momento de una nueva manera de su alma de expresarse en el mundo está lista para aparecer. Y viene a nosotros los coaches para que los asistamos en ese proceso. Para que seamos socios, partícipes, testigos, que no es poco. Todos a veces necesitamos a alguien que pueda ver con una mirada de patrocinio positivo ese proceso en el que estamos. A veces la persona simplemente lo que no tiene es unas miradas que le devuelvan que todo esto que le está pasando tiene muchísimo sentido. Y creo que uno de mis mantras favoritos, de las cosas que me repito cuando es como algo que está como en el inconsciente, pero con algún momento pareciera que algo se está trabando, que no estoy encontrando esa puerta, que estoy seguro que la persona me está mostrando, pero yo no la estoy pudiendo ver. Me digo a mí mismo, estoy seguro de que todo esto que la persona me está diciendo tiene todo el sentido del mundo, aunque yo no tenga ni la menor idea de cómo. Si yo estuviera ahí adentro, si yo estuviera en su sistema nervioso, poder empezar a aprender a conversar consigo mismas en términos de lo que sí quiero. Hay como toda una idea como
como muy naif de lo que significa pensar en positivo, como muy New Age, como que pensar en positivo significa pensar amablemente acerca de las cosas que no me gustan. En realidad, pensar en positivo significa representarme en mi cabeza lo que sí quiero. Hay una distinción muy importante entre lo que es una idea y lo que es el significado de una idea. Idea en griego significa imagen. Así que idea es lo que yo me imagino cuando pienso algo. Así que cuando digo, no quiero caerme la próxima vez que haga tal cosa, la idea es yo cayéndome. El significado de lo que dije es que yo no quiero que eso suceda, pero la idea, lo único que aparece representado analógicamente en el hemisferio derecho, es una imagen mía cayéndome, una imagen mía poniéndome nervioso, una imagen mía gritándole a mis hijos, una imagen mía quedándome callado en la reunión sin decir aquello que quería decir. Entonces, gran parte del entrenamiento es ayudarnos a usar nuestro sistema nervioso para representarnos las cosas en términos de lo que sí queremos. Así que es como un ejercicio constante de, y cuando esto no sucede, ¿qué es lo que sí está sucediendo? Y asistirnos a realmente usar nuestro sistema nervioso a nuestro favor. Y después viene el tercer caso. Cada vez que quiero manifestar X, aparece. Cada vez que me propongo hablarle bien a mis hijos, termino gritándoles. Cada vez que me propongo comer sano, termino en McDonald's. Cada vez que me propongo ejercitarme todas las semanas, termino frente al televisor haciendo zapping. ¿Conocen esto? Como que hay dos partes adentro mío, sí, que parecen estar como tironeando, ¿no? Si yo hiciera un dibujito, sería cada vez que quiero X, ¿sí? Aparece. Y entonces acá muchas veces el trabajo es ampliar el marco perceptual para entender que, como decía Bateson, hay una unidad más profunda, hay una pauta que conecte. Cada vez que quiero X aparece Y, porque X y Y no son más que dos momentos diferentes de expresión de algo que es más profundo. Hay una intención positiva en mí que hace que aparezca X. Cada vez que quiero X esto aparezca. Están de alguna manera conectados. Es cuando decimos en programación neurolingüística que hay dos partes que están en conflicto y que necesitamos integrarlas. Y normalmente cuando hacemos sí tomamos partido. Y hay uno de estos que es el bueno y hay uno de estos que es el malo. Y justamente nuestra tarea es a veces encontrar que hay una intención positiva mucho más profunda que hace que Y aparezca cada vez que quiero X. Porque de alguna manera, en un nivel que conscientemente aún no estoy pudiendo detectar, los dos están conectados. Tenemos como un montón de herramientas para hacer esto, desde el lenguaje, desde lo metafórico, inclusive desde el cuerpo. Utilizar el cuerpo. Otra cosa que para mí es importantísima en esto de poder estar con el otro es entender que generalmente la persona viene con algo, pero esto que me lo está trayendo, me lo está expresando, me lo está manifestando y lo está experimentando solamente a nivel de su mente cognitiva. O sea que básicamente lo está experimentando a nivel de su corteza cerebral y lo quiere resolver en ese mismo nivel. Y Einstein decía que es prácticamente imposible resolver un problema con el mismo tipo de pensamiento que lo creó. Así que cuando la persona viene y me cuenta y me dice, yo le digo, estoy seguro que esto ya lo pensaste 50 millones de veces. Que ya lo pensaste de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y podemos pasarnos 3 días hablando y siguiéndolo pensando en ese nivel. Y posiblemente seguiríamos dando vueltas por lo mismo. ¿Qué te parece si intentamos un plan B? Y en general,
una de las cosas que, y en esto estamos de acuerdo, muchísimos colegas con los que trabajamos que más detectamos, es que en nuestra cultura venimos cortados por el cuello. Básicamente hemos aprendido en esto que Antonio Dalmacio llama el error de Descartes, que pienso, luego existo, y nos olvidamos que millones de años antes de que nuestra corteza cerebral pudiera producir un solo pensamiento con su hemisferio izquierdo, éramos mamíferos que sentíamos, y que seguimos siendo esencialmente mamíferos que sentimos. Mamíferos que nos contamos historias, que nos creemos, como decía Nietzsche, pero esto de que nos contemos historias no hace que dejemos de ser mamíferos. Y que normalmente cuando la persona está tratando de resolver algo que es fundamental para ella o para él, solamente haciendo uso de sus capacidades cognitivas y dejando al cuerpo afuera, yo suelo decirles que es como un director técnico que cuando está decidiendo, está a punto de salir a la cancha para jugar la final del campeonato, decide dejar a la mitad del equipo en el banco de suplentes. Así que una de las primeras cosas que hacemos es invitar al cuerpo a esta conversación. Permitir que todo esto que está pasando en el cuerpo mientras yo hablo, mientras conversamos, tenga presencia, que esté allí presente. Así que normalmente una primera tarea es realmente hacernos plenamente presentes en el cuerpo y realmente poder ubicar esto que está pasando, sobre todo cuando aparece como un problema en algún lugar específico del cuerpo. La PNL ha tomado modelos de cuánta forma de estrategia de cambio haya, y un modelo que yo he encontrado sumamente rico es el modelo de focusing de Eugene Gendlin. Entonces, Gendlin estuvo durante muchísimos años haciendo un estudio de qué cosa podría aparecer como un indicador de que una sesión iba a ser exitosa durante los primeros 15 minutos. O sea, ¿qué indicador yo podría encontrar durante los primeros 15 minutos de una sesión que me haría predecir que esa iba a ser una sesión exitosa? Entonces estuvo llevando durante años con un montón de terapeutas y coaches trabajando con él registro de las sesiones. Y la conclusión a la que llegó era que el mejor indicador de que algún cambio se iba a producir en eso era la presencia de lo que él llamaba una sensación sentida. Un registro somático claro y definido de que esto se podía localizar en alguna parte del cuerpo. Y que esa parte del cuerpo tenía que ser parte de la conversación. Así que lo que habitualmente hacemos es, cuando estamos trabajando, es darnos un tiempo para que el cuerpo esté plenamente presente, para estar aquí. Y normalmente invito a las personas a un pequeñísimo ejercicio y me gustaría invitarlos a ustedes, que compartamos este pequeño momento que trata de llegar y de poder realmente estar en este espacio donde una relación es posible. Y personalmente cada vez voy como buscando maneras más sencillas y más cortitas de poder hacerme presente. Así que llegué con un modelo de Blindman que tiene solamente 3 elementos. El primero, y que es lo que hago cuando siento que estoy en la cabeza, que perdí el cuerpo, es registrar dónde mi cuerpo está entregando peso a la tierra. O sea, dónde estoy sintiendo los efectos de la gravedad. Así que los invito a dirigir su atención a sus pies, a las plantas de los pies, como el peso de las piernas, de las rodillas desciende y se descarga a los pies, el almohadón de la silla, mis muslos, mis glúteos, mis isquiones, cómo estoy haciendo contacto allí. Tal vez el respaldo de la silla, si estoy apoyado. Llevar por un momento mi atención a todos esos puntos donde estoy haciendo contacto y entregando peso. Pensar cómo sería posible ahora para mí estar entregando un poco más. Como si pudiera soltar el peso de mi cuerpo. Soltarlo, la silla, la tierra lo puede absorber. Y entonces sentir más liviano. Cuando tengo este contacto con los puntos de apoyo, llevar simplemente mi atención a mi respiración. Comenzar lentamente a cambiar, pensar o respirar. Simplemente tomar conciencia de que el aire
el aire sale, cómo se siente este movimiento de las narinas, cómo se siente el movimiento interno del aire, el movimiento del diafragma, la expansión de las costillas, el movimiento del abdomen, del esternón. Quizás podamos comenzar a percibir como el aire, cuando ya no se siente fresco, cuando exhalo se siente un poco más tibio. Poder permanecer allí, simplemente estando consciente de mi respiración y de mi cuerpo. Comenzar a imaginar que la fuerza de la gravedad de la Tierra tiene efecto sobre mi propia conciencia, que habitualmente ubicamos la mayoría del tiempo en nuestra cabeza. Imagina que la gravedad puede atraer a nuestra conciencia hacia abajo, hacia alguna parte de nuestro cuerpo, que podamos percibir como a nuestro centro. Y algunas personas, cuando buscan conectar con su centro del cuerpo, lo perciben en el plexo solar, otros lo perciben en la región del corazón, algunos más abajo en el vientre, así donde los japoneses ubican el hara, el tantien, como lo llaman los chinos, 3 dedos por debajo del ombligo, 3 dedos hacia adentro. Te pregunto dónde estarás experimentando ahora tu propio centro, con mayor intensidad, tal vez en más de un lugar a la vez. Me gustaría invitarte, si sentís deseosa, a colocar tus manos allí, donde estás percibiendo ahora tu centro. Y con tus manos colocadas sobre tu centro, percibir que puedes enviar allí todo tu aire. Serte plenamente presente en ese lugar. Empezar a percibir cómo es diferente la percepción de las cosas, cuando puedo estar plenamente presente en mi centro y en mi cuerpo. Sabiendo que este es un lugar al que puedes estar regresando cada vez que lo necesites, porque ya conoces el camino de entrada. Tomándote todo el tiempo del mundo en estos breves momentos. Solo cuando estés completamente listo ahora para recibir la luz, puedes abrir tus ojos. Simplemente registrar si cuando abro mis ojos puedo mantener una mirada como más blanda, no así enfocada, sino como más periférica. Puedo sentir mi cuerpo, algo no comienza a cambiar en mi propia conciencia. Y ciertas cosas que antes estaban como duras, como rígidas, empiezan a sentirse más blandas. Y aquello que deseo profundamente empieza a parecer como más accesible. Y ahora sí podemos empezar a conversar. Y ahora sí estamos los dos o todos en este momento plenamente presentes en este lugar. Y realmente yo tengo mucho interés en saber qué cosas a ustedes les gustaría saber. Esta disciplina maravillosa que es el coaching, quizás más específicamente de cómo podemos hacer coaching utilizando distinciones de programación neurolingüística. Que los coaches nos dedicamos a conversar. Habitualmente conversamos con una persona, otras veces conversamos con un equipo. Bueno, aquí somos un equipo de personas curiosas. Me gustaría que pudiéramos tener algún tiempo de conversación, porque a eso nos dedicamos los coaches, a conversar. Así que quien quiera que tenga una pregunta, estoy seguro de que muchísimos van a estar muy agradecidos de que ustedes la hagan, porque es muy posible que la estén compartiendo. Sí. Me quedé muy ahí en esa idea, ¿no? En cada vez que quiero X. ¿Me parece? ¿Podrías darnos un ejemplo más? Un ejemplo, o sea. Esto es un ejemplo de cómo. De idea integradora.
de verdad, generalmente lo que hacemos es explorar que esto que aparece porque, por ejemplo, cada vez que quiero tener una conversación amigable con mis amigos, me enojo. Y cuando empezamos a explorar y ubicar en el cuerpo esta parte que se enoja, porque mi preferencia es trabajarlo somáticamente, así que mi preferencia va a ser ubicar en el cuerpo a la parte que quiere conversar amigablemente con ese amigo mío y a la parte que cada vez que se enoja. Y seguramente cuando puedo conectar a esa parte que se enoja, cuando puedo recibirla, muchas veces inclusive me gusta, generalmente estas partes nuestras que no nos gustan, este yo malo, yo diría que lo tenemos ubicado en la sombra, así que no somos nosotros, es una cosa que nos pasa. Entonces la primera cosa es quitarle ese estatus de cosa para traerlo al espacio de parte nuestra. Muchas veces le pregunto dónde está ubicado y le pregunto para sorpresa de la persona qué edad tiene. Y muchas veces la persona rápidamente puede identificar una edad. Entonces le pregunto, ¿y qué está buscando este Danielito de 7 años cuando se enoja? Y claramente la persona me dice protegerse de algo que podría hacerle daño. Entonces rápidamente viene, ¿cuántos años tenés ahora? 44. ¿Qué cosas podés hacer ahora con 44 años que no podías hacer cuando tenías 7? Ahí aparece un largo listado, ¿no?, de competencias que la persona ahora tiene, de recursos que la persona tiene. Y entonces aparecen cuántas otras opciones yo estoy teniendo ahora de protegerme cada vez que voy a hablar con mi amigo, además de enojarme. A veces lo hablamos, a veces simplemente lo danzamos o lo resolvemos con sintaxis somática. Otra cosa que me encanta a mí es utilizar la sintaxis somática, el lenguaje del cuerpo. A veces yo no puedo explicar, entonces convierto X en un cierto movimiento de una mano y en otro cierto movimiento de la mano e inventamos una danza que podemos hacer con esas dos manos, que de alguna manera lo que está haciendo es integrar estas dos cosas en una sola. Yo creo muchísimo en el lenguaje del cuerpo. El cuerpo tiene muchísimo para decirnos si estamos atentos a esa sintaxis somática. Quizás muchos de ustedes conozcan a Isadora Duncan, la gran bailarina que evolucionó la danza contemporánea, y quizás algunos de ustedes la hayan visto bailar en algún video o hayan visto aquella famosa película de Vanessa Redgrave. Y entonces después de una de sus performances estaba frente a un grupo de críticos y uno le pregunta, Isadora, ¿qué nos quisiste decir con eso que bailaste? Isadora dijo, ay chicos, si lo pudiera decir con palabras, no tendría necesidad de bailar. Y entonces yo creo que muchas veces queremos que la persona ponga en palabras algo que ya nos está diciendo con su cuerpo, algo que ya nos está diciendo con su gesto. Y otra de mis preferencias es utilizar la sintaxis somática cuando estoy trabajando, darle mucha importancia al movimiento y poder resolver muchas cosas. Hay como una manera o un modo de hacer coaching para cada persona, no como modelos fijos. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿cómo desarrollaste, porque me perdí, no me acuerdo, cuántas opciones había cuando iban a consultar? Yo decía que habitualmente, y por supuesto que hay 3. O sea, la persona viene porque claramente quiere algo y hay total congruencia en la persona con lo que quiere. A veces aparece que la persona dice que quiere algo. Sí. Porque yo te quería presentar esta. Bien. No sé qué es lo que quiero. Bien, buenísima. En ese caso, entonces, vos querrías, para vos sería bueno, entonces, si estuviésemos en una sesión de coaching, ¿usted se sentiría satisfecha si al terminar esta sesión de coaching vos te fueras con un objetivo claro? Obviamente. Bueno, entonces es una variación donde lo que vamos a estar trabajando es qué es lo que quiero. Pero me gustó. Ya, el problema que tengo es que no sé lo que quiero, así que te la compro. Generosamente te la regalo. Muchas gracias. Mi problema es que no sé lo que quiero. También podría ser una versión de no quiero X, o sea, estoy perdido, no sé lo que quiero, ¿no?
Pero me gusta porque a veces, si yo estoy diciendo cómo lo plantea la gente, no es el más habitual, pero a veces la gente viene y dice, estoy perdido. Me siento sin rumbo, no sé para dónde arrancar. Que es, no sé, realmente siempre estuve súper enfocado, siempre tuve muy claros mis objetivos. De pronto ahora muchas veces pasó esto en mi vida. Realmente pasa algo cambió en el territorio. Yo estoy tan acostumbrado a vivir en la certeza de lo que quiero y ahora no sé lo que quiero. Y a veces en esos casos, un trabajo muy importante es poder hacer que la persona permanezca en el espacio de la pregunta. Porque esta es otra de las cosas con las que me gusta muchísimo trabajar. Muchas veces me gusta no hacer una pregunta a la persona para que la persona la responda, sino, como en el caso de los Koan Zen, dejar a la persona en un espacio de pregunta, porque para mí una pregunta es como una meditación. De alguna manera, si pensamos, ¿qué es más valioso? Porque en nuestra cultura estamos entrenados para buscar respuestas a las cosas. O sea, y alguien se considera exitoso por haber encontrado una respuesta. Ahora yo digo, ¿qué es más valiosa? ¿La respuesta o la pregunta? La pregunta. Yo estoy completamente... ¿Por qué decimos que la pregunta es más valiosa? Te abre posibilidades. Porque la pregunta, yo entiendo que de alguna manera la pregunta es como la función cuántica, es como un espacio de infinitas posibilidades. La respuesta es el colapso de esa pregunta en una respuesta específica para ese contexto. La respuesta siempre es contextual, es adecuada y valiosa en un contexto, pero cambio de contexto y la respuesta es inadecuada. La pregunta, una buena pregunta, es siempre valiosa en cualquier contexto. Así que en muchos casos mi tarea es poder dejar a la persona confortablemente instalada en el espacio de una pregunta abierta. Como quien medita, o sea, tenés esta pregunta en tu cabeza como un mantra. Estale preguntando a tu vida y a tu experiencia, ¿qué es lo que realmente quiero ahora para sentirme satisfecho con mi vida? Y date tiempo para permanecer en el espacio de esa pregunta. Y estoy seguro que van a ir llegando respuestas y vas a ir encontrando probablemente diferentes respuestas en diferentes contextos. Te vas a dar cuenta que quizás el problema es querer buscar una respuesta que te sirva en todo, porque quizás durante mucho tiempo una sola respuesta te sirvió para muchas cosas, pero como decía Erickson, una sola manera de relacionarme con algo, en algún momento algo va a cambiar y se me va a convertir en un problema. Bien, gracias. Muy bien. ¿Qué más? Otra pregunta. Bien. Daniel, igual, como vos decías, ¿no? Automáticamente cuando la persona te dice no sé lo que quiere, no sé lo que quiero, ¿no? Sí. Automáticamente cuando te dice no sé lo que quiero, cuando te estás coachando, de mucho no lo escuchás. Es como que, por ejemplo, cuando vos a una persona estás hablando, haciendo una conversación, Sí. automáticamente cuando la persona dice no, es como que automáticamente, en mi caso me pasa que el no está registrado. Entonces, ponele, no sé lo que quiero. Y entonces, la autopregunta es, entonces, ¿qué es lo que querés? A ver si te sigo. Como que en PNL lo que pasa es que si no yo te hay dijera... entonces sé lo que quiero. Perdóname, sería tal vez... ¿Cómo se entera que en PNL no...? No sé, porque creo que... No, el PNL no... No, yo creo que, a ver, lo que nosotros decimos es que el cerebro, cuando yo digo no sé lo que quiero, realmente en ese caso, yo le preguntaría a la persona cuando me decís no sé lo que quiero, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que está en tu conciencia cuando me decís que no sabes lo que quieres? En realidad, cuando la persona me dice no sé lo que quiero, lo importante es que la persona sabe que quiere algo. Sí. Entonces el trabajo... Definir algo. ¿Qué puede ser? Pero no sabe qué camino. Exactamente. Lo importante es que la persona quiere querer algo. Claro. Pero eso es. ¿Cómo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Qué cosa? Algo. Bueno, porque si mi trabajo como coach es asistir a la persona a transitar un camino entre un lugar donde está ahora, ¿sí?, y un lugar donde quiere estar. Y yo no soy nadie para decirle dónde quiere ir. Yo soy como un taxista. De hecho, muchos sabrán que coach viene de cochero.
o sea, del cochero que te lleva de un lugar a otro. Entonces, en este caso, como coaches, nosotros solo, nuestra tarea es asistir a la persona a ir a donde la persona dice que quiere ir. No es nuestra tarea recomendarle a dónde nos parece que sería bueno ir. O sea, para eso voy a un consultor, voy a un experto en desarrollo de carrera. Yo como coach solamente me comprometo, si puedo, si me parece ético, si siento que tengo competencias para eso, asistir, tener hacia donde vos querés ir. Así que para mí, mi primer acuerdo central como coach es que nos pongamos de acuerdo acerca de qué es lo que vos querés trabajar, porque yo no lo sé. Yo no puedo decir que no sería ético de mi parte, como coach decir que no, lo que a vos te conviene es hacer esto. Salvo que vos quieras otro tipo de cosas de mí. A veces en el coaching también uno pasa de coach a mentor y estamos como muy claros y está como muy claro en la conversación en qué momento está pasando qué cosa. Bueno, ahora puede ser que en un momento estemos trabajando algunas cosas que te sería útil distinguir, entonces yo puedo como coach transmitirte algunas de las cosas que yo distingo que te podrían ser útiles y ahí estoy siendo como un mentor en ese momento, ¿no? Porque estoy simplemente transmitiéndote cosas que yo uso para tomar decisiones que me parece, desde mi expertise, que podrían resultarte útiles. Entonces conversamos para que vos también puedas distinguir esas cosas y las puedas usar para tomar decisiones. Sí. Yo me subo un taxi y le digo, no quiero ir a Belgrano. El taxista se queda parado. O lo que es peor, si estaba medio desatento porque estaba escuchando la radio, arranca para Belgrano. Entonces cuando vas con alguien manejando, le dices, che, no dobles a la derecha. ¡Bum! Por eso siempre una de las cosas que aprendemos en esto es que tenemos que decirnos, si yo quiero seguir derecho por la avenida, no le tengo que decir no dobles a la derecha, tengo que decirle seguí derecho. Porque muchas veces no escuchamos el no. Lo único que repetimos es doblar a la derecha y si estamos desatentos, doblamos a la derecha. Pero yo como coach te digo, querés pasar por Palermo hasta mal. Yo le diría, primero, una cosa que desde la PNL hacemos es validar el modelo de mundo. Así que yo le decía, entiendo que para vos es muy importante no ir a Belgrano. ¿Y a dónde sí te gustaría ir? Ahora, si yo fuera directamente por la pregunta es probablemente para un coach el mayor acto de liderazgo que un coach puede hacer es hacer una pregunta. Y en programación neurolingüística decimos que cualquier acto de liderazgo debe estar precedido de un acto de acompasamiento, esto de validar el modelo del mundo, registrar que esto que el otro me dijo es muy importante para el otro. Así que difícilmente yo te dijera, ¿y a dónde querés ir? Sin decirte primero, escucho lo importante que es para vos no ir a Belgrano. Lo puedo sentir en el tono de tu voz, en el énfasis por el que me lo dijiste. A veces es interesante preguntarle qué es lo que hace no querer ir a Belgrano. Yo creo que ahí, eso es como cuando preguntamos por qué. Y estas son dos preguntas muy importantes. ¿Qué pasa? Vamos a dar vuelta. ¿Qué pasa cuando preguntamos por qué? Si estoy en el tiempo acá en el presente, y esta es la línea del tiempo, pasado y futuro, cuando yo pregunto por qué, ¿para dónde viajo en el tiempo para responder? Para el pasado. O sea, ¿por qué? Se trae un montón de justificaciones y causas por las cuales esto no sucede. Si yo estoy interesado en las causas y los orígenes, si yo estoy investigando las causas y los orígenes de algo, ¿por qué? Es una excelente pregunta. Ahora, si yo quiero conectar a la persona con el estado deseado, y no estoy diciendo que no sea importante en algún momento de la conversación explorar esto que voy a decir, pero a mí personalmente me resultaría más interesante primero saber a dónde sí la persona quiere ir. Porque normalmente la persona no dice no quiero ir a Belgrano, y entonces por ahí tendría sentido por lo que preguntas por qué no quieres ir a Belgrano, pero habitualmente te dice no me quiero pegar, no quiero ponerme violento cuando estoy conversando con mi esposa. Y entonces preguntar a la persona por qué no te querés poner violento cuando estás conversando con tu esposa sería como una, a ver, no es obvio. Porque bueno, por ahí yo te pongo ejemplo, pero yo personalmente no uso el por qué. Porque es justamente lo que no sabe. O a veces no sabe, pero para mostrarle a qué es lo que le aleja de eso, ¿no? A veces preguntar qué te hace sentir que no querés acercarte a Belgrano es entender que lo aleja de eso. Sin duda, para distinguir
sin duda en algún momento, o sea, no hay una pregunta, no hay nada que en algún momento en el contexto no sea la mejor pregunta que uno podría hacer. Así que creo que podría también explorar los motivos por los cuales uno quiere eso. Sí. Si fuera taxista y llega alguien y me dice, no sé dónde quiero ir. Le pregunto, ¿dónde vamos? Me dice, no sé dónde quiero ir. Le preguntaría, bueno, taxímetro y nos quedamos aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, por ejemplo, y me ha pasado, hay gente que viene a sesiones de coaching y pide más sesiones de coaching, más, pero porque lo que quiere simplemente es charlar. Y entonces digo, mira, la verdad que yo siento que los dos estamos perdiendo tiempo y vos además estás perdiendo dinero. Porque este es un espacio donde los dos nos comprometemos a hacer un trabajo. Entonces, es exactamente como si prendo el taxímetro y nos quedamos acá parados. Me gustó compro también tu metáfora, me gustó mucho. Gracias. Después, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Sí, gracias por todas las preguntas. No sé qué quiero y el transitar la pregunta, o sea, quedarte en la pregunta. Sí. Ahí aparecen las emociones. Siempre aparecen. Y PNL en ese tema, sí. Lo corporal, nuevamente, o sea, fueron todas preguntas que me fueron apareciendo. La programación neurolingüística respecto a las emociones. Sí. ¿Qué aporta? En la programación neurolingüística hablamos básicamente del estado interno. Y básicamente lo que abordamos son un montón de formas en cómo nuestras representaciones disparan directamente estados emocionales. O sea, cuando yo pienso en algo, el estado emocional que me aparece cuando pienso en eso, una de las cosas que exploramos muchísimo es que muchas veces no tiene que ver con el contenido de lo que estoy trayendo, sino con el formato. Entonces, cuando yo pienso, cada vez que me acuerdo de esa discusión que tuve con mi hermana, me aparece una emocionalidad muy desagradable. Lo que realmente yo voy a empezar a explorar es cómo recordás esa conversación que tuviste con tu hermana. Entonces, puede ayudar a la persona a conectar con la realidad, una imagen muy grande de la cara de su hermana cuando estaba haciendo así, que está, y le digo, y la imagen de la cara de tu hermana es del tamaño de la cara de tu hermana, no, es como 3 veces, la veo como así de grande, y entonces me viene esta haciendo, y escucho la voz. Quizás yo ahí trabaje en que, por ejemplo, la persona pueda cambiar de posición perceptual y verse a ella y a su hermana conversando como un observador externo. Y normalmente con esos cambios, o aleje la imagen, o la ponga en movimiento, o la detenga, inmediatamente todos esos cambios en las representaciones internas cambian la reaccionalidad. Otro tiene que buscar hacer cambios directamente en la corporalidad. O sea, generar cambios en la corporalidad para cambiar la emoción. Y lo otro, por supuesto, es trabajar con el lenguaje, los juicios, los juicios. Sí, yo quería saber más o menos cómo, si vos tuvieras que explicar el proceso de coaching, cómo sería que comienza y cómo sería que termina. ¿Un proceso de coaching o una sesión de coaching? Un proceso de coaching. El proceso de coaching nosotros establecemos. ¿Cuáles son los temas que se llevan a consultar a un coaching? Y que, bueno, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Si vos lo podías describir en partes. ¿Qué es lo que moviliza a alguien a consultar? A ver, lo que moviliza a alguien a consultar, o sea, básicamente, estas son las cosas. Ponele adentro, ponele la letra que quieras. Pero si yo la tuviera que explicar el lenguaje de proceso, que son las cosas que hacemos en programas, esto sería el lenguaje de proceso. Cambia X y Y por lo que a vos te guste. Entonces yo me digo, yo tengo la opción 1, no quiero, no sé, quiero, porque quiero X. Sí. Entonces me dice, bueno, por llegar a X, que lo que vos querés nos va a llevar 5 sesiones. Exactamente, dependiendo de lo que la persona me dice. Habitualmente la mayoría de las cosas que las personas traen se solucionan entre una sesión y 3 o 4 sesiones. Hay personas que quieren hacer procesos más largos porque tienen como una serie de temas que tratar. Entonces, en realidad, yo vengo porque siento que estoy en un momento en el que quiero hacer un cambio y quería trabajar esto. Ok. Entonces, esto es como una idea macro, pero ahora vamos a estar trabajando también objetivos específicos sesión por sesión.
¿Y la sesión es 1 hora, 3 horas, 3 días? Acá es como, esto va a variar muchísimo, por ejemplo la ICF, para coaching otro tiene como formato. Mi preferencia es trabajar con mucho tiempo, así que yo actualmente cito a las personas cada hora y media y le digo que la sesión puede durar entre 50 minutos y 1 hora y media, o 1 hora y 20 cada vez, y 1 hora y media. Y a veces las cosas se solucionan en una sola sesión, sobre todo sé que la persona, a veces que viene gente que está viajando, o yo estoy de viaje, sé que va a ser esa sesión, entonces me gusta saber qué voy a contar con tiempo tal vez para hacer más de un trabajo. Y ese kilo X puede ser algo laboral, puede ser algo sentimental, puede ser algo laboral, puede ser algo sentimental, puede ser algo personal, puede ser algo de salud, puede ser algo, un cambio en un comportamiento, puede ser que la persona está enfrentando un desafío, la promovieron a un nuevo cargo dentro de la organización y siente que no está teniendo acceso a todos los recursos. Una de las presuposiciones con las que trabajamos es que las personas tienen los recursos que necesitan, que nuestra tarea no es darle recursos, sino reconectarlos con esos recursos. O sea que el mapa operativo que están utilizando para abordar eso, que enfrentan ahora como un desafío, simplemente es un mapa reducido que está dejando afuera elementos de su experiencia que serían recursos para la persona. Nosotros creemos que en la historia experiencial de un ser humano hay recursos de sobra para prácticamente cualquier cosa que la persona tenga que enfrentar. Especialmente por aquello que decía Nietzsche, que todo lo que nos ha matado hasta el momento nos ha fortalecido, todo lo que no nos ha matado nos ha fortalecido. Así que estamos llenos de cosas que nos han fortalecido a lo largo de la historia y nuestra tarea como coaches es traer aquí, al aquí y ahora, todo eso que está en el banco experiencial. Y la frecuencia del tiempo que pasa entre una sesión y otra, ¿se acuerda de acuerdo a lo que es el objetivo? De acuerdo, claro, la persona puede tener un objetivo que tiene claro, la persona puede tener que en tal fecha tiene que hacer un viaje y acordamos tener 2 o 3 sesiones en un tiempo muy corto. Si es una persona que está haciendo, que tiene tiempo, que no, pero acá es todo totalmente personal. Yo prefiero encontrarme con la persona cada 15 días. A veces la persona puede traer algo muy puntual o podemos terminar la sesión con la sensación de que hay mucho para trabajar, que podemos acordar por única vez una sesión la semana siguiente. Pero mi preferencia es trabajar cada 15 días, salvo que la persona tenga que hacer algo, viajar entre 20 días y sentimos que necesitamos 3 encuentros o 4 encuentros y los tendremos en ese tiempo. La última, así lo dejo de más. Llegaste a hacer 4, 5, 10 y no llegaste a tu objetivo. Decís, bueno, ando a buscar a otro porque yo no te puedo ayudar, evidentemente no te estoy siendo útil. O no, cuando tengas algo más. Lo que habitualmente sucede es esto, lo más habitual es esto. Tenemos 3 o 4 sesiones, la persona tiene totalmente claro cuáles son las acciones que tendría que emprender y no las emprende. Entonces, recuerdo muy claramente la última vez que me pasó con una persona que en realidad habían empezado a venir a charlar. Y entonces yo le dije, entonces estamos claros en que lo que sería, tu próximo paso sería claramente hacer esto. Sí, me dijo. Entonces dije, ¿y cuándo lo vas a hacer? Dice, bueno, voy a tener que esperar el momento, no sé qué, y ver cuándo sería posible. Yo dije, bueno, buenísimo, yo te propongo lo siguiente. Hacelo, una vez que lo hayas hecho, me llamás y pautamos un próximo encuentro. Y entonces me dijo, no, lo voy a hacer pasado mañana, pongamos un encuentro, pongamos fecha para el encuentro. Te hago una pregunta, ¿les llaman de empresas para hacer algún tipo de trabajo de coaching en equipos? Sí. ¿Y cuál sería un ejemplo? ¿De qué te ha pasado de tener que abordar? Un equipo de personas que está encarando una tarea y no lo está logrando. O especialmente cuando me llaman de empresas es especialmente por temas de comunicación. O sea, me llaman porque sienten que hay un problema de comunicación en el equipo. O sea, el típico motivo es tenemos problemas de comunicación en el equipo. ¿Y ahí trabajás con los miembros del equipo? En general trabajo con todo el equipo. Puede ser que del trabajo con todo el equipo aparezca la necesidad de que las personas del equipo, y muchas veces esto sucede, tengan sesiones de coaching individual. Pero mi primer abordaje es presenciar una reunión del equipo y escucharlos. Y después darles una devolución de lo que observé. ¿Qué contraste cuando vas en una empresa? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de
problema. A ver, yo te diría, si tuviera que decirte cuál es el más típico, empiezan en unas conversaciones que se vuelven kafkianas porque están hablando al mismo tiempo de qué hacer y de cómo hacerlo. Este es el caso más típico. Que en el equipo están hablando al mismo tiempo, uno dice qué hacemos y el otro responde con cómo lo hacemos. Como están trabajando en dos niveles lógicos diferentes. Bateson decía que la mayoría de los problemas de la comunicación se produce porque la gente está hablando en dos niveles lógicos distintos, o como diría Maturana, están hablando de dos dominios que no se intersectan, y entonces no pueden llegar a ningún acuerdo porque la conversación en sí no tiene ningún sentido. Este es el caso más típico. Después está esto donde hay temas como liderazgo, Sí, líderes negativos, o sea, puede haber todo tipo de cosas, pero habitualmente en términos de comunicación este es un tema. Y una última pregunta. Tú estabas esperando sí, ella está esperando en el caso de las entonces vamos a empresas, hacer dos últimas preguntas. en el caso de las empresas, cuando a una persona que no, o sea, está rindiendo por debajo de su nivel, que no pide coaching, pero que de arriba te indican que le hagas coaching, ¿cómo lo abordás? Es bien complejo el caso de cuando alguien nos pide otro, porque ahí la relación básica, ¿no? Con el coaching acá tiene un tercero que es como el sponsor o el promotor, que también tiene que ser tenido en cuenta. O sea, acá están los intereses del coaching, los intereses del sponsor y la congruencia del coach, ¿no? Esta es una situación delicada. Yo empezaría por pedirle su propia relación. ¿Cómo te sentís vos? O sea, la persona no pidió, pero por ahí cuando estoy en la sesión y le preguntas a la persona, o sea, supongamos que lo que me trajo la empresa es esta persona está rindiendo por debajo de su nivel. Entonces, ¿cómo evaluarías vos esta cuestión? ¿Sentís que estás trabajando en tu nivel? Si la persona me dijera que sí, empezaría a indagar qué áreas de insatisfacción tiene o qué le pasa al escuchar que otros perciben que él podría estar trabajando en otro nivel y que esto no está sucediendo. Yo igual voy a necesitar que aparezca un objetivo del coaching para esto que estoy haciendo. Entonces vamos a tener que encontrar que la persona le dé valor a esto. O sea, la energía para el cambio la tiene que poner el otro, pero la energía para encontrar nuevas opciones la tiene que poner el otro. Yo no se la puedo inyectar. El proceso de coaching sucede en el modelo del mundo del otro, no en el modelo del mundo del coaching. Entonces, la necesidad tiene que ser percibida por el otro en su modelo del mundo. Yo no puedo trabajar sin una percepción de insatisfacción en el otro con lo que está sucediendo. No vamos a tener energía para producir ningún movimiento. Si el sistema está en un atractor y la persona está satisfecha con ese lugar donde está en ese atractor donde el sistema está, yo no voy a poder trabajar. Para yo poder trabajar, tengo que tener que la persona siente que está en un atractor que lo limita, y mi primer trabajo, porque yo voy a hacer algo que va a desanclar el sistema de aquí, es determinar cuál es ese otro atractor funcional hacia donde el sistema va a estar gravitando naturalmente cuando hagamos algo que suelte el ancla de este lugar. Pero yo no puedo soltar el ancla sin saber hacia dónde va a navegar el barco. Entonces es muy importante para mí tener un clarísimo atractor de hacia dónde vamos, a dónde querés que te lleve. Entonces la persona, aún en el caso de que alguien me contrate, yo tengo que poder acordar con el coachee algún objetivo para estas conversaciones que vamos a estar teniendo, y si no voy a tener que decirle a mi esposo que no va a ser posible, que la persona no quiere. Yo no puedo llevar a alguien que no quiere porque alguien me paga para hacerlo. Sí, pero había una persona. Entonces las dos últimas. La pregunta era, con el coaching de equipo, el coaching grupal, ¿qué técnicas o herramientas usas en este contexto? Tu pregunta te la agradezco mucho porque era de lo que quería hablar después. O sea, me va a quedar más tiempo para la pregunta de ella. Y viene este tema de las técnicas, que es una cosa que para muchos coaches que tienen otro tipo de formación le hacen ruido. Y yo quiero decirles que a mí también me ha servido. Justamente nosotros aprendemos técnicas como una manera de entrenarnos.
En el libro que le dio nombre a esta charla, La magia en acción, Richard Bandler presenta un montón de técnicas de PNL. Y él dice en el prólogo, estas técnicas, estos modelos que estamos presentando son arcaicos. Los hemos usado hace mucho tiempo y ya no los usamos más. Sin embargo, son excelentes ejemplos para aprender a utilizar los elementos que forman la PNL. Mientras estés aplicando técnicas con tus clientes, todavía no estás haciendo programación neurolingüística. La programación neurolingüística es a medida. Es a medida. Es on demand. Entonces, las técnicas son para aprender. Y es verdad que algunas tienen como unos formatos muy poderosos y quizás yo pueda hacer una alineación de niveles lógicos, pero estoy seguro de que en algún momento me voy a tener que ir. Gilligan dice, cuando la técnica falla, ahí empieza el trabajo verdadero. Porque si no, la técnica se convierte en un lecho de Procusto. Yo voy a hacer que mi cliente mida lo que mide la cama. Y si mide poco lo estiro, y si mide mucho le corto las piernas para que entre en la cama. Entonces las técnicas son buenas como herramientas de entrenamiento. O sea, aplicamos esto de conversar y después hacer alguna de estos juegos mágicos utilizando las representaciones, el espacio, los anclajes, las líneas del tiempo. Pero esos son los elementos con los que después yo voy a crear algo a medida de la situación, a medida del equipo o a medida del coaching. Yo podría proponer algún tipo de integración de partes, pero seguramente no va a ser como la aprendí en el entrenamiento. No voy a hacer que las dos se pongan con las manos así a que las pirámides conversen con las palmeras del desierto. Tendré que inventar algo con los elementos que hay ahí, utilizando como esos modelos esenciales. Y de alguna manera estas cosas son como esos modelos esenciales que yo tengo, ¿no? ¿Qué hago cuando aparecen dos cosas que están en conflicto en un equipo? ¿Qué hago cuando aparece algo expresado en lo negativo? Y hay un montón de cosas que podemos hacer, pero que van a ser a medida del equipo que tengo adelante. ¿Sí? Esto era una de las ideas que quería dejarles con más énfasis, porque como en la formación en programación neurolingüística aprendemos técnicas, pensamos que después hacer coaching es aplicarle a la persona en estas técnicas. Y estas técnicas fueron como resúmenes de ver un montón de elementos que siempre estaban presentes cuando alguien hacía cosas que fueron muy diferentes cada vez con diferentes personas, y lo que quedó es como el modelo esencial. ¿Sí? Si yo tuviera que hablar de esto, ¿cuál es el modelo esencial? Hay una parte que quiere una cosa, hay otra parte que quiere otra. Creamos algún tipo de metáfora, ya sea visual o auditiva o de movimiento. Encontramos qué intención positiva tienen las dos y las ponemos a trabajar juntas. Eso lo podemos hacer de infinitas maneras. ¿Cómo? Claro, como el yin-yang, exactamente. Entonces, si bien es verdad que muchas de las cosas que hemos visto, en el caso con esa compartimos el año pasado la formación de coaching con PNL, son aplicables a un equipo como una alineación de niveles o una integración de partes, vas a tener que cambiar ese concepto para que tenga sentido hecho en un grupo de equipos. Y en realidad los elementos que hay en el lugar, lo que estuviste hablando con las personas, van a ser los que en ese momento te van a estar dando una idea de qué podría yo estar haciendo ahora. Un gran colega y amigo mío, Fernando Kupferman, además hemos compartido entrenamientos. Fuimos, me acuerdo, a trabajar en una empresa en Rosario. Entonces yo había estado haciendo todo un proceso durante todo el año, trabajando con un equipo justamente, y él iba a fin de año como para hacer una actividad de cierre, que iba a ser outdoor y que iba a tener muchos elementos corporales. Entonces mi amiga, que iba con Tocables, me venía con todo el programita, me dijo, Fernando, y entonces decime así más o menos cuáles son las cosas que vas a hacer. Y Fernando me dijo, no tengo idea. Cuando yo vea a esa gente y hayamos hablado 10 minutos, solamente ahí voy a saber qué voy a hacer. Por el momento no tengo idea qué voy a hacer. Hay un montón de cosas que podría hacer, pero la gente me va a decir cuáles son las cosas que voy a estar haciendo en ese momento. Así que yo creo que en realidad la práctica de coaching tiene mucho que ver con eso. Yo me lanzo, hablábamos con Norma, ¿no? Yo me lanzo, ¿sí? Sintiéndome confortable, con esta sensación de ausencia de certezas, basándome que hay algunas cosas que distingo, que tengo una valija de herramientas llena de cosas con las que sé hacer magia, pero no tengo ni idea de qué es lo que va a estar sucediendo.
sino en el taxi ahí como más que el destino del viaje, ¿no? Exactamente, lo importante acá es el viaje. Y ahora no el viaje más que el destino mismo. Acá el viaje es lo importante. Muchas veces nos damos cuenta que además más importante que el destino es la dirección general. Por eso otra de las preguntas importantes es ¿para qué querés esto? ¿Qué decís que querés? Porque eso además conecta con la alternativa. Por ahí cuando tengo muy claro para qué quiero esto, se resulta que después de la conversación esto no parece estar disponible, empiezan a aparecer cuántas otras cosas hay disponibles que me llevarían en la misma dirección que no son específicamente esas. Y ahora sí quiero tomar tu última pregunta para entregarlo en horario. Un poco viene conectado con esto, ¿no? Y coincido con vos en esto de que creo que una de las principales habilidades nuestras como coaches es la capacidad de improvisación. De llegar ahí y la pregunta es, ¿qué es lo que a esta capacidad que tenemos los coaches de presentarnos ahí y ver qué condimento hay que sacar para poner en este proceso particular, tan distinto a este o a aquel, y qué le suma la PNL o qué le aporta la PNL al coaching ontológico? Bien, reporta un montón de distinciones de cómo las personas organizan su modelo de mundo. O sea, que dan como un montón de puertas para cambiar. Desde el cuerpo, desde el uso que hace de los sistemas de representación, la posibilidad de ampliar, o sea, una persona que, por ejemplo, construye todas sus estrategias a partir de imágenes, qué pasa cuando puede incorporar su cuerpo, cuando puede incorporar sonido, esto de cómo son estas imágenes con las que trabajo, cómo es mi diálogo interno, no solo qué me digo. Richard Bandler decía, ¿querés cambiar tu calidad de vida? Cambiar la cualidad tonal de tu diálogo interno. Estamos muy enfocados en el cómo, porque además el que procesa el cómo es nuestro hemisferio derecho, y realmente nuestro hemisferio derecho es el que está directamente conectado, o sea, el que comunica nuestro hemisferio lingüístico con el sistema límbico que maneja nuestras emociones es nuestro hemisferio derecho, y ahí es donde trabaja la PNL. ¿Quieres de alguna manera estar conectado con la neurociencia? Sí, la PNL está totalmente conectada con las neurociencias. Y desde ahí es el aporte para... Tenemos muchas distinciones de cómo funcionan ciertas partes del cerebro y específicamente de cómo el hemisferio derecho, que es el hemisferio analógico, está conectado con las emociones y los cambios mentales. Podría resumirnos y decir como desde las distinciones del lenguaje, de la afirmación, de alguna manera son otro tipo de distinciones que tienen que ver con el funcionamiento del Con el funcionamiento del sistema nervioso. Hay un montón de distinciones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Exacto. Bueno, como quiero ser puntual, les agradezco muchísimo la presencia y la presencia esto de estar presentes, porque si algo que se sintió de acá y que les agradezco especialmente es su presencia. Y es el estar presentes es el mejor presente que le podemos dar a alguien. Así que muchísimas gracias.